Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un lugar muy singular en la provincia de Málaga, un lugar que prácticamente todos conocemos, si no porque hemos ido, sí por referencias, y es Casa Pepa. El restaurante Casa Pepa, digo restaurante, pero muchos lo pueden conocer como casa de comida, como fonda, como otras denominaciones. Pero bueno, es un restaurante muy al estilo más tradicional de la palabra, y que se encuentra en la localidad malagueña de Carratraca, un lugar al que, como antes he comentado, prácticamente todo el mundo ha oído hablar, por lo menos, o ha oído hablar de Casa Pepa. Otros también hemos tenido el privilegio de ir allí. Este es un restaurante que cuenta con más de 60 años de historia. Sus inicios no comienzan ahí precisamente, comienzan en una casa que había al lado de esta Casa Pepa, donde en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, unos señores pues de alto nivel pues se reunían allí en una casa de uno de ellos para celebrar significativas partidas de cartas. Allí hacían unas timbas donde además que iban pues gente bastante importante, y aquella casa nada más que se abría para cuando ellos iban allí a jugar a las cartas. Mientras tanto, este establecimiento, esta casa, era cuidado por la abuela de la famosa Pepa. Allí Pepa vivía, allí crió a sus hijos y tal, y solamente pues aquellos hombres, aquellos dueños de aquel inmueble iban allí, como ya digo, cuando iban a jugar a las cartas. Pero un día dejaron ya de ir. Y bueno, la abuela de Pepa, la que llamaban la bocacha, que es la que, digamos, la que cuidaba de la casa, la que hacía de comer allí cuando ellos iban, y vamos, la que se encargaba de la casa, pues siguió viviendo allí en esa casa, aunque ya ellos no estuvieron allí. Pasaron muchos años, y nadie reclamó pues la propiedad de aquella casa. Tanto es así que al fallecimiento del dueño de la casa, ya sí los herederos reclamaron aquel inmueble. La abuela de Pepa, la bocacha, pidió pues el quedarse con la casa, comprarla y tal, y no querían los herederos, parece ser que no querían, y empezaron a pleitear, porque ella tampoco decía de que, bueno, porque que aquella había sido su casa durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Total, que al final pues estuvieron 14 años de pleitos, hasta que al final la justicia determinó de que se quedara la bocacha, la abuela de Pepa, se quedara con aquel inmueble. Poco tiempo después, Pepa, que se había criado allí en la bocacha y que hoy pertenece a las hijas de Pepa, que hay allí también otro establecimiento que se llama La Bocacha precisamente, pues Pepa compró una casa que había adyacente a la bocacha, y que bueno, la compró por los años 60 y le costó unas 25.000 pesetas. Pepa, a partir de ahí, con su esposo José Sánchez, pues ideó montar allí una fonda y casa de comida, porque el balneario que estaba justamente en la acera de enfrente, el famoso balneario de Carratraca, pues atraía a muchísimas personas, y luego pues allí verdaderamente no tenían dónde ir a comer. Entonces pues aquello pues suponía pues un beneficio para todos aquellos viajeros, porque allí encontraban digamos dónde dormir,
y dónde comer. Y así empezó la fonda Casa Pepa. La verdad es que Casa Pepa tenía de todo, podíamos decir que era un restaurante, podíamos decir que era una casa de comida, podíamos decir que era fonda, que era hotel, que era muchas cosas, como se hacían antiguamente estos establecimientos. Bueno, pues allí empezó a recibir a mucha gente y Pepa prácticamente se ha pasado pues toda su vida a pies de los fogones, en la cocina que había al lado del gran comedor que tenía esta casa. Pues ella siempre estaba delante de aquellas cacerolas y tal. Y lo curioso de este restaurante es que allí no se daban menús ni había una carta para elegir platos, sino que uno llegaba, se sentaba allí a la mesa con los otros comensales y de la cocina sacaban unos peroles grandes que lo ponían encima de la mesa, que podía tener, por ejemplo, lo más típico que allí se hacía, que era el chivo en salsa, las albóndigas con tomate, el estofado, el arroz, el gazpachuelo, cantidad de comida, ojo, no la new cuisine que conocemos ahora, comida tradicional de toda la vida de Dios, de las que hacían nuestras abuelas. Y uno se servía pues con arreglo al hambre que llevara, porque allí no te decía si querías repetir, repetía, y si querías comer de todo lo que ponían, pues comías de todo lo que comida, y todo a un precio muy ajustado, muy asequible. Luego hay quien... pues, como en todo en esta vida, hay quien ha ido allí a este restaurante pensándose que era otra cosa y han salido pues algunos protestando porque, bueno, pues porque no han entendido que la gracia de este restaurante precisamente es eso, el volver a otros tiempos y a comer como se comía antiguamente. O sea, la persona que sea, digamos, en términos modernos, pijita y quiera pijadita de estos restaurantes modernos con muchas cosas raras, que allí no vaya, porque allí no lo va a encontrar. Allí va a encontrar suculenta comida en cantidad y muy exquisita. Bien, tengo que decir que por Casa Pepa han pasado pues cantidad de personajes muy importantes de la vida sociocultural, eclesiástica, política de todos los bueno, prácticamente de este siglo. Comentar, por ejemplo, que por allí han pasado pues desde Antonio Banderas y Melanie Griffith, o el cardenal Herrera Oria, el célebre cocinero Carlos Arguiñano, que por cierto fue al balneario porque tenía un dolor en el cuello y tal, y fue allí que se lo trataran, y comía allí en Casa Pepa y hicieron muy buenas migas, se hicieron muy amigos y alabó Carlos Arguiñano, alabó pues la labor de Pepa con esos platos tan tradicionales y tan suculentos que muchos de ellos él no conocía. Y aquello fue tremendo. También estuvo Romina y Albano. Bueno, muchos personajes. Hubo uno muy curioso, y es que tiene una anécdota simpática, y es que un día, cuando ya habían terminado de poner las comidas, resulta de que pegan a la puerta y había un inglés que le estaba en español, le decía que bueno, que iba con un amigo y que estaban haciendo senderismo. Y se le había hecho tarde para comer, que si podían ponerle algo de comer. Allí, pues, en principio le dijeron, bueno, que es que ya estaba todo cerrado y tal, pero Pepa salió. Quien ha conocido Pepa, como la he conocido yo, pues sabe que era una mujer entrañable, una persona a la que había que quererla sí o sí. Y salió allí y dice, ¿qué quiere? ¿Qué dice? ¿Qué quería? Dice, venga, pues venga para adentro, venga, algo habrá.
Bueno, pues le puso una caldereta de cordero, que aquel día se había comido caldereta de cordero, y le puso de otras cosas que habían sobrado prácticamente, que no se habían consumido. Y bueno, pues los dos, aquellos ingleses, comieron opíperamente, le pagaron religiosamente, se despidieron y hasta luego, Lucas. Pero lo curioso fue que Pepa, viendo la televisión, porque tenía una televisión allí en la cocina, ella prácticamente no veía la televisión porque estaba todo el día allí en la cocina, entre fogones, pero vio y dice, oye, ¿este no es el que vino aquí a comer los otros días? Y efectivamente, no era ni más ni menos que el entonces príncipe Carlos de Inglaterra, que había estado haciendo senderismo por aquella zona, y su secretario, y el secretario fue el que estuvo hablando con él. Y entonces en ese momento reconocieron al personaje que había estado allí comiendo. Así que fíjense qué cosa más curiosa. De Pepa habría mucho que decir. Yo tengo anécdotas porque la casa Pepa, pues digamos que tuvo un cambio con la construcción de la autovía, porque antes, pues yo por ejemplo llevaba a mis padres allí a Carratraca, de eso conocía yo a Pepa, iban al balneario, y entonces pues el ir a Carratraca era una odisea. Yo con 18 años y mi recién carné de conducir en la mano, pues cogía a mis padres en el coche, los llevaba a Carratraca y allí pasaban ellos 15 días. ¿Qué pasa? Pues que para ir a Carratraca había que hacer unos pocos de kilómetros todos por caminos muy de curvas, muy estrechos, muy vericuetos. Aquello era un trastorno enorme el ir allí a Carratraca. Tanto es que nosotros hacíamos una primera parada en Pizarra, desayunábamos y después seguíamos a Carratraca. Hoy, claro, la fonda se hacía necesaria porque si quería estar 15 días no iba a estar yendo 15 días de Málaga a Carratraca. Entonces te quedabas allí y aquello pues te hacía un rey porque no te quitabas de carretera. Ya cuando se realizó la autovía, pues ahora ir a Carratraca es un paseo. Yo recuerdo que cuando llegaba a Casa Pepa, y esto dice un poco de la calidad humana y de la gran persona que era Pepa, a la que yo, de verdad que le tengo un gran cariño, y eso que nos hemos tratado en ocasiones, ¿no? Yo llevaba a mis padres allí y cuando llegaba ella, sin decir nada, ponía allí una mesa, preparaba y nos ponía allí el desayuno. Y yo le decía, mire usted, que es que yo ya he desayunado en Pizarra. Dice, ¡shh!, a desayunar. Ella no entendía razones. A desayunar, y me ponía un vaso de café como se ponían antiguamente, de esos vasos grandes, y 2 rebanadas de pan, algunas veces con manteca colorada, a lo cual pues como es normal yo no le podía decir que no, porque aparte que estaba buenísimo. Y así que ese día desayunaba 2 veces. Ya ven ustedes la clase de persona que era Pepa. Pepa toda su vida estuvo acompañada de su esposo José Sánchez, luego también de sus hijas y también de su hermana. Pero Pepa ya, la verdad que estaba, yo la última vez que la vi, estaba ya la pobre con las piernas hinchadas porque eran muchas horas de pie lo que pasaba esta mujer allí delante de los fogones, pero aquello era su vida, aquello le daba a ella vida, eso de estar allí siendo útil y asomarse y ver a sus clientes y tal, para ella eso era algo impresionante. Pero a todos nos llega la hora, y en el año 2023, es decir, todavía no hace un año, porque fue en agosto cuando ella falleció, en enero de ese año fallece su esposo José Sánchez. Aquello para ella fue un masazo enorme, porque ella estaba muy unida a su esposo y eran, como decimos, carne y uña. Ella apenas se recuperó de aquel palo tan grande, pero para complicar más las cosas, resulta que en agosto de ese mismo año 2023
fallece su hermana, la que había sido pues su inseparable compañera durante toda su vida. Aquello ya la dejó destrozada totalmente. Tanto es así que una semana después de la muerte de su hermana fallecía Pepa González Baeza, que así era su nombre, a la edad de 91 años. La verdad es que aquel día cuando nos enteramos de su fallecimiento, para todos fue un masazo muy gordo, porque la verdad es que fue una mujer que se hizo querer. Pepa fue una mujer muy singular que ha hecho historia, por lo menos allí en su pueblo, y aunque todos lo hemos reconocido, incluso llegó a obtener una distinción de la Guía Resol, que le dieron un solete, que es el premio que dan los de la Guía Resol, por su labor y por su trayectoria. Y yo pediría, por lo menos a las autoridades del municipio de Carratraca, que qué menos, ya no ponerle el nombre a una calle, sino incluso yo abogaría por ponerle una estatua más grande, más pequeña, una estatua, para que siempre se recuerde la memoria de Pepa Baeza González. Espero que os haya gustado este vídeo, un vídeo un tanto entrañable, y bueno, mandárselo a quien veáis que le pueda interesar, dedito para arriba si os ha gustado, suscribirse, y ya hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos ustedes.